¿Qué es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Hola, buenas noches, bienvenidos a Tepantlato en vivo, una producción de la revista Tepantlato, una revista de difusión de la cultura jurídica y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Asociación Civil. Y hoy, como todos los martes, coordinado por Palabra de Clio, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos. El día de hoy, nos complace contar con la presencia de la doctora Ana Saloma. Buenas noches, bienvenida. Y como todos los martes, con Rafael Luna. Buenas noches. Bien, el tema del que vamos a estar charlando el día de hoy es acerca del movimiento feminista. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que estamos en vivo y también quiero recordarles los teléfonos, el 5674-3860 y el 5538-0617. También pueden escribirnos al correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com. Bien, quiero comentarles que la doctora Ana Saloma es licenciada en Historia por la UNAM, es maestra en Historia también, y por la UAM en el plantel Iztapalapa, y también es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella, entre sus actividades, actualmente es profesora en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. También ha impartido cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Iberoamericana. También es profesora fundadora del Seminario Permanente de Identidades y Representaciones de Género en el Tiempo. Tiene diversas publicaciones, entre ellas, podemos mencionar que ha colaborado en la revista Cuicuilco, una revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con un artículo muy interesante que es De la mujer ideal a la mujer real, las contradicciones del estereotipo femenino del siglo XIX. Y también, otro artículo en la revista Dimensión Antropológica, que es Forjando la vida, dichas y desdichas de las obreras en las fábricas cigarreras del Porfiriato. Bien, como podemos ver, su línea de investigación va acerca de la historia de género y la historia de la industria del tabaco en México. Bien, como les comentaba, el tema de hoy es el movimiento feminista y un poco de la historia, del movimiento feminista. Y buenas noches. Para comenzar, ¿cuándo podemos hablar o a dónde nos podemos remontar cuando hablamos del movimiento feminista? Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Rafael. Gracias por la invitación a este programa para hablar sobre feminismo, que es un tema en lo personal para mí apasionante, y creo que además es un tema de suma importancia y de actualidad en este tiempo. El movimiento feminista empieza como tal, nos podemos remontar a la Revolución Francesa. Tenemos a una mujer que es considerada por las feministas como la iniciadora del movimiento feminista, y es Olympia de Gouges. Olympia de Gouges en su momento escribió un texto que es fundamental, que es Los derechos de la mujer y de la ciudadana, que es un documento paralelo al documento de los derechos del ciudadano y del hombre. Este documento Olympia
lo que hace es reivindicar los derechos económicos, políticos y sociales de las mujeres. Debemos recordar que estamos en medio de la Revolución Francesa y que la Revolución Francesa trajo un cambio de la forma de pensar. Está liquidando el antiguo régimen, está liquidando viejos privilegios de la nobleza y está este sector emergente de la burguesía reivindicando libertad, reivindicando igualdad. Las mujeres en este movimiento que jugaron un papel importantísimo, ustedes recordarán estas imágenes de la Revolución Francesa, donde las mujeres van al frente a tomar la Bastilla. Y sin embargo, cuando los revolucionarios fundan la Asamblea Nacional, no existe una sola diputada a la Asamblea Nacional, no existe una sola mujer que está en los gobiernos, en las representaciones de los gobiernos. Por lo tanto, estas mujeres, Olimpia le va a dar voz a muchas mujeres que tienen esta inquietud, que participaron desde antes de la revolución, de que iniciara la revolución, en los salones ilustrados, discutiendo estas ideas de la ilustración, de la libertad, de la igualdad. Y cuando son desplazadas, bueno, Olimpia, y escribe su documento, está recogiendo esta inquietud de las mujeres francesas de la época. Hay que decir que el documento de Olimpia va a ser un documento que la va a llevar a la guillotina. Los propios revolucionarios franceses no estuvieron de acuerdo con las posiciones de Olimpia, la acusaron de contrarrevolucionaria, dijeron que eso no era posible. Entonces van a juzgar a Olimpia y la van a guillotinar. Este sería el primer comienzo. Y bueno, además hay que ver que los mismos miembros de la Convención Revolucionaria se estaban guillotinando entre ellos, ¿no? O sea, varios de los líderes, es decir, Robespierre manda a guillotinar a Danton, a Desmoulins, ¿no? Y luego al mismo y 6 meses después también Robespierre estaba siendo guillotinado, ¿no? Y todos precisamente por ser acusados de contrarrevolucionarios por posiciones políticas diferentes. ¿En qué medida, no sé, te preguntaría yo, en qué medida esta Olimpia de Gouges corre la misma suerte que los mismos revolucionarios que se mataban entre ellos, o fue guillotinada por su condición de mujer que esgrimía derechos distintos, ¿no? Es decir, formaba parte de ese mismo pleito entre revolucionarios, o tuvo su lugar aparte, pero todos contra ella, por mujer y por reivindicar derechos femeninos, ¿no? Fueron todos contra ella por reivindicar los derechos femeninos, no porque estuviera en algún grupo de poder. Es más, las críticas que se le hacen a los textos al texto de Olimpia dicen que era una escritora bastante mediocre, bastante menor, y que no, además la acusan hasta de ni siquiera ser inteligente. ¿Por qué esto? Porque hay que pensar cómo se consideraba la mujer en los momentos de la Ilustración. Entonces, la mujer no es considerada en igualdad de condiciones, ni físicas, ni biológicas, ni emocionales, ni racionales, con respecto a los varones. Siempre está considerada como un elemento frágil, débil, de menor capacidad intelectual. Entonces, en este sentido, el que una mujer se esté atreviendo a hacer un documento, un escrito público, y además